que es las instalaciones Telemicro, donde se ha reportado un incendio. Señores, me acaba de llegar un video en el que se muestra el edificio del grupo Telemicro en la avenida Independencia cogiendo fuego. Se pueden ver a los bomberos combatiendo el incendio, que se produjo por un cortocircuito provocado por sobrecalentamiento de los cables que se conectan al tendido eléctrico. Aunque no me especificaron la fecha de cuándo ocurrió este incendio, pero es obvio que se debió a una mala conexión de cables mal enganchados, por el hecho de que Juan Ramón Gómez Díaz se roba la luz, aunque esta vez los bomberos pudieron impedir que el fuego se expandiera, pero tratándose de conexiones ilegales, improvisadas y sin ningún tipo de rigor técnico, no duden ustedes que un día de estos amanezcamos con la noticia de que el edificio Telemicro se quemó completamente. Gómez Díaz tiene 28 años sin pagar luz. Desde 1996, este señor está pegado ilegalmente y no ha pagado un solo peso de energía eléctrica desde entonces. Y esa energía la hemos estado pagando usted y yo. Pero no crean ustedes que de ahora en adelante Gómez Díaz va a pagar nada. No, señores. En este edificio Telemicro, las facturas eléctricas son de 1.700.000 pesos mensuales, que en un año son 21 millones de pesos. Y si lo multiplicamos por los 28 años que tiene sin pagar un peso de luz, estamos hablando que el pueblo, usted y yo, le hemos pagado a Gómez Díaz 588 millones de pesos por el consumo de energía de su empresa. Y todo ese dinero da y sobra para regalarle a sus empleados carros, apartamentos, resorts y dinero en efectivo. ¡Un carro! Un apartamento de 3 habitaciones amueblado completamente. Aquí en el video podemos ver cómo sale el humo de la 6ª planta del edificio Telemicro. Y también podemos ver cómo han llegado los bomberos y cómo han sido evacuados todos los empleados. Esto provocó la interrupción de la transmisión de los canales Telemicro Canal 5 y Digital 15, así como de varias de las emisoras. Lo salvó que tiene una estación de bomberos a una esquina del lugar, en la carretera Mella. Si no, ahí en ese edificio no quedaran ni las cenizas en este momento. Pero ¿por qué después de 28 años sin pagar luz y una deuda de 588 millones de pesos, ahora insisten en cobrarle a Gómez Díaz y hasta le cortaron la energía? Bueno, existen varias razones, pero la principal es la siguiente. Gómez Díaz fue siempre un niño mimado de Balaguer y un empresario al que utilizó Guaroa Liranzo como testaferro para blanquear fondos provenientes de la corrupción en esos gobiernos. Cuando llega Leonel Fernández al poder en 1996, llevado por el propio Balaguer, todos estos balagueristas delincuentes pasaron a ser hombres y mujeres de la plena confianza de Leonel. Desde entonces, y muy probable desde mucho antes, Gómez Díaz se roba la luz, pero también se integró entre los empresarios que formaron entramados corruptos y carteles mafiosos para robarse el dinero del pueblo a través de la construcción de obras sobrevaluadas. Hasta la fecha, Gómez Díaz ha creado 5 empresas de construcción, que lo encabeza la constructora Andrés y Camila, que vienen desfalcando este país desde que Leonel llegó al poder. En el caso Antipulpo, que inició en noviembre del 2020, y por el que apresaron a los hermanos de Danilo Medina y a otros funcionarios de ese gobierno,
Gómez Díaz fue involucrado con una estafa al Estado de más de 21.000 millones de pesos a través de la entrega grado a grado de 23 proyectos de construcciones civiles. Ese caso ya tiene 4 años en la justicia. Cayó preso el hermano de Danilo, Alexis Medina, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Magalis Medina, la otra hermana de Danilo. En fin, más de 10 funcionarios del pasado gobierno fueron investigados, sometidos, allanados y finalmente apresados. Todavía ese caso está en la justicia y hace ya unos días inició el juicio de fondo contra los imputados. A lo largo del juicio, aquí se han presentado copia de cheques, pruebas, testimonios de testigos, pero no ha habido forma humana posible que a Gómez Díaz se le llame, ni siquiera para preguntarle cómo se encuentra usted hoy. Para una de las campañas electorales, el señor Gómez Díaz de Telemicro, o sea, de ese canal, se presentó a mi despacho con, creo que eran 6 cheques de 25 millones de pesos cada uno. Quedaron 2 cheques y eso se entregó para la campaña y eran 50 millones de pesos. Eso es una realidad. Pero tampoco en ese mismo caso han llamado a Manuel Estrella, ni a Mícalo Bermúdez, ni a otros grandes empresarios de la construcción que eran proveedores y contratistas privilegiados del gobierno de Leonel, del gobierno de Danilo y ahora también en el gobierno de Abinader. Pero estos poderosos empresarios pueden cometer todas las diabluras que quieran, se pueden robar todo el dinero que quieran y pueden organizar todos los entramados de corrupción que les dé la gana, pero nadie puede tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Pero Gómez Díaz también le sirvió de lavandería a Quirino y al Pequeño, 2 de los más grandes capos que hemos tenido en este país. De hecho, el rompimiento brusco que hubo entre Gómez Díaz y Dani Alcántara involucra una traición que le hizo Dani con uno de esos capos. Les recuerdo que hasta el 2009, Dani Alcántara era mano derecha de Gómez Díaz, además de que era el director de prensa del grupo de medios Telemicro. Pero una jugada maliciosa por parte de Dani, una traición imperdonable que involucra mujeres, dinero y droga, hizo que Gómez Díaz lo botara como un perro de su empresa, sin mencionar las decenas de casos y los problemas que se ha buscado Gómez Díaz por estar de mujeriego y bragueta floja. Según la información que me dan, a Gómez Díaz hace mucho que le quitaron la visa americana, más que todo por sus vínculos con la corrupción, con el bajo mundo y el financiamiento de bandas. Este caballero también tiene investigaciones abiertas por organismos de inteligencia gringos, y no duden ustedes que en cualquier momento veamos cómo se lo llevan en un avión amarrado, preso y extraditado. El caso es que Gómez Díaz se ha pasado las últimas décadas haciendo lo que le dé la gana en este país y robando a diestra y siniestra, sin que nadie lo llamara a capítulo, a pesar de que sus diabluras eran muy obvias y a las claras. Debido a la baja cantidad de obras civiles que se están construyendo en este gobierno del cambio, por la baja inversión en infraestructuras, muchos de esos empresarios que siempre se han hecho multimillonarios construyendo obras sobrevaluadas, decidieron sacarles los pies a Luis Abinader. Emprendieron planes en contra de su gobierno y se propusieron sacarlo del poder, sobre todo empresarios que siempre han tenido un vínculo muy cercano a Leonel Fernández. Entre estos se encuentra en primera fila Juan Ramón Gómez Díaz. Bueno, como Abinader no perdió, sino que ganó,
ahora irá por la cabeza de todos aquellos empresarios que no lo apoyaron, aun cuando se beneficiaron del gobierno, aunque fuera con poquitas obras. Entonces, Gómez Díaz tenía 28 años robándose la luz y nunca nadie le había ni siquiera cobrado. Una vez gana Abinader, ahora en 2024, no se hizo esperar. De inmediato la emprendió contra Gómez Díaz. Primero le mandaron varias notificaciones para hacer un acuerdo de pago, pero Gómez Díaz parecía ignorar estos llamados. Hasta que hace una semana se presentó una brigada de este y le cortó la energía eléctrica al edificio del grupo Telemicro completo. También es muy probable, casi seguro, que a Gómez Díaz lo llamen también por uno de esos casos de corrupción en los que está metido y que ni siquiera ha sido interrogado por el Ministerio Público. El presidente Abinader ha estado tan molesto con Gómez Díaz que él fue invitado en varias ocasiones al programa matinal que se transmite en la mañana por Telemicro, pero el presidente siempre se inventaba una excusa y nunca quiso ir ni a Telemicro, ni a ninguno de los canales de Gómez Díaz, ni a ninguno de sus programas, mientras que al mismo tiempo asistía a otras televisoras, a otros programas de otros grupos empresariales. Porque Abinader ya sabía que Gómez Díaz se había convertido en su enemigo y que estaba haciendo de todo para que perdiera las elecciones. Ahora que el caso Antipulpo llegó a fondo, no dudo yo que llamen a capítulo a Gómez Díaz, porque pruebas, testigos, testimonios, copias de cheques, hay de más en su contra. O también le pueden construir un caso por lavado o por corrupción de cualquiera de sus empresas de construcción. Si al día de hoy Gómez Díaz no está preso, ha sido por la complicidad que siempre ha tenido con Leonel, con Danilo y con Abinader. Pero ahora que están enemigos y que se han declarado la guerra mutuamente, yo veo perfecto que Abinader, desde el gobierno, haya decidido enfrentar a Gómez Díaz. Aunque la luz se la cortaron, pero volvió a pegarse, e incluso cancelaron 6 directores de este por este caso, porque el hombre tiene su poder, tiene su influencia, a menos que Abinader lo esté llevando a un punto de negociación en el que siga poniendo sus medios al servicio de la política, a cambio de que se siga robando la luz y seamos usted y yo que paguemos la energía eléctrica y las millonarias facturas de ese edificio.